Muy buenas a todos, comenzamos hoy un nuevo directo de Instagram. En este caso hoy trataremos el mundo de la composición. Justamente hace un año se estrenaba la marcha Nanas del Baratillo del compositor David Hurtado para la coronación canónica de la Virgen de la Piedad, y con él estaremos hoy para hablar un poco de música profesional y de cómo está ahora mismo la actualidad en cuanto a marchas y composiciones se refiere. Mientras tanto escuchamos de fondo Nanas del Baratillo del mismo compositor David Hurtado. Ya lo tenemos por aquí. Espero que esté todo muy bien, que estéis todos estupendos en este mes de septiembre, día de la exaltación de la cruz. Bueno, vamos a cortar por aquí. Vamos a invitar a David Hurtado. A ver. Buenas, David, ¿me ves bien? Sí, Te, perfectamente, ve- te Pedro. veo girado el móvil. Si quizás lo pones ¿Ah, sí? así, mejor. Así, mucho mejor. Vale. Bueno, lo primero de todo, comentarte cómo estás, cómo te encuentras. Bueno, pues ahí vamos en la lucha de todos los días. Bueno, ahí intentando volver a la normalidad, un poquito a Ujú. poco. Poco a poco. Y bueno, comentarte también, ¿cuál es tu principal devoción? Bueno, a mi principal devoción, como todo el mundo sabe, la Virgen de la Esperanza, Macarena. Soy del Arco. Y bueno, vamos a entrar un poquito para que también la gente un poco te conozca y demás. Pues bueno, ¿cómo llegas tú, David, al mundo de la composición y de la música profesional? Bueno, yo desde que era niño, que me empecé a aficionar a la música, pues tenía un poco el corazón dividido, ¿no? Porque por tradición familiar, yo vengo de una familia flamenca muy importante, los Valderrama, pero después por gusto personal e intelectual también, pues me gustaba mucho la música clásica, y al ser sevillano, pues evidentemente la Semana Santa, todo lo que la rodeaba y concretamente la música profesional. Entonces ya después entré en el conservatorio con 8 años, y ahí pues empecé a meter en la costelera estos tres elementos que te he dicho, ¿no? Por un lado la música clásica, el flamenco y la música profesional. Y cuando se mezcla y se agita esas tres ingredientes, pues sale un tipo como yo, ¿no? Y bueno, hablando del flamenco, quizás un poco está denostado con el paso del tiempo y demás, ya cada vez el flamenco, digamos, como que no tiene su sitio, ¿no? Y incluso a las personas que a lo mejor escuchan flamenco, últimamente como que se ven un poco a lo mejor diferentes, ¿no? En ese aspecto. ¿Tú cómo lo ves eso? Sí, bueno, eso era un poco la realidad que yo vivía en el conservatorio, y además por partida doble, porque
como me gustaba el flamenco y la música profesional, y encima hacía proselitismo de ellos en el conservatorio, pues yo era un poco el rarito, ¿no? que, que se acaba a los pies del tiesto. Afortunadamente la cosa ha cambiado con el paso del tiempo, sobre todo para el flamenco. Tal es así que hoy en día pues se puede estudiar flamenco en el conservatorio y existe la especialidad tanto de guitarra flamenca, de cante e incluso de flamencología, por cierto, esa especialidad la inauguramos mi hermano Antonio y yo en el Conservatorio Superior. Y la música profesional pues está viviendo un proceso similar en el que se está ya evidentemente el mundo académico dando cuenta pues de que es un fenómeno que no se puede ignorar y mucho menos minusvalorar, ¿no? Pues fíjate que ya en el superior está la catedrática Sara Ramos de composición, que es la que ha conseguido organizar un congreso de música profesional que ya va por la tercera edición, creo, es Doma da Santa. Eso en los tiempos que yo estudiaba era impensable. Todavía falta mucho camino por recorrer hasta que se consiga que esté a la misma altura que el clásico, pero yo creo que es inevitable que ocupe su lugar. Ujú. ¿Y qué os supuso meter, digamos, la rama de flamencología dentro del conservatorio, ¿no? Eso supuso para ti, ¿no? Un reto muy importante, ¿no? No, pero fue un logro, como te digo, personal para mi hermano Antonio y para mí. Nosotros teníamos desde pequeños la deuda ya casi personal y familiar con que el flamenco fuera valorado en su justa medida por el mundo clásico. Y entonces, pues removimos Roma y con Santiago durante muchísimos años y cuando ya por fin en el año 2004, estoy hablando, se consiguió, pues fue una satisfacción enorme, ¿no? Y también el poder decir que fuimos los primeros profesores de flamencología de la historia. Entonces, una satisfacción intelectual, profesional, pero sobre todo personal muy grande. Ujú. ¿Y qué quedó de ese David Hurtado que empezó con las primeras marchas hasta el que hoy conocemos hoy día, que estamos entrevistando ahora? Bueno, pues queda la ilusión prácticamente intacta, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Si un artista pierde la ilusión y la mirada de un niño, pues yo creo que ya tiene poco que hacer. Entonces, afortunadamente, gracias a Dios, la sigo conservando prácticamente igual que cuando empezaba. Ujú. ¿Y tu hermano? ¿Qué supone para ti componer marchas incluso también con o alguna que otra composiciones que también habéis hecho los dos juntos y demás, alguna obra? ¿Qué supone para ti estar con tu hermano, digamos, codo a codo, ¿no? El tema... Hombre, pues fíjate, compartimos la sangre y encima la misma afición, aunque eso a veces es una fuente también de pelea, ¿no? Bueno, de peleillas y de divergencias, porque tanto él como yo tenemos nuestra personalidad artística muy acusada, ¿no? Pero al final encontramos el punto de conexión. Entonces, pues también una alegría enorme, ¿no? De que además poder compartir estas cosas con mi hermano, que de las personas pues que más me conocen, ¿no? Y actualmente, ¿cómo estás viendo el mundo de la composición? O sea, digamos, Bueno, se prima mucho más la cantidad a la propia calidad de las propias marchas, se estrena demasiado, ¿tú cómo ves todo eso? bueno, lo positivo es que cada vez la gente que compone pues está más formada y eso se nota mucho, ¿no? Cada vez salen chavales más jóvenes que componen con la solvencia ya de profesional. Pero por otro lado, pues hay dos enemigos que todavía, bueno, enemigos entre comillas, ¿no? Uno de ellos es que a pesar de esta cada vez creciente profesionalización, pues todavía sigue habiendo mucho intrusismo. Gente que escribe pues sin tener
los conocimientos ni las herramientas adecuadas, ¿no? Simplemente pues no lo sé, como si yo me da ahora por bordar, porque soy muy aficionado. Y por otro lado, yo creo que la masificación, ¿no? Es otro elemento que hace más mal que bien, hasta el Ujú. punto de que hoy en día es prácticamente imposible seguir todos los estrenos que se producen, y ya no solo seguirlos, sino lo que es más importante, asimilarlos. El oído y la capacidad de asimilación del ser humano es limitada. Entonces, incluso yo que soy profesional me cuesta mucho trabajo estar al día, cuanto más el simple aficionado a la música. Entonces, eso yo creo que es un problema más que una ventaja, pero claro, no se le puede poner puertas al campo, ¿no? Yo ni nadie somos quien para decir a la gente lo que tiene que componer y cuánto tiene que componer. Ujú. ¿Pero crees que puede existir un techo en cuanto a nivel de estrenos y demás, que se llegue, digamos, a un tope y eso se acabe regulando de alguna forma? Hombre, yo siempre he dicho que la regulación debe partir de uno mismo, ¿no? Del mismo creador. Es decir, dosificarse por su propio bien, porque si uno se sobreexpone, al final, quieras o no, acaba saturando al público, Ujú. ¿no? El ejemplo ese que ponen tan acertado de que uno se harta de comer hasta buen jamón, ¿no? Si Claro. comes día por muy bueno que sea, y llega un momento que prefiere lo que sea, pues en la música pasa igual. Entonces, yo creo que debería ser el propio creador el que aprendiera a dosificar su trabajo, incluso a dosificarlo, y también después a promoverlo, ¿no? Y cuando componga algo, pues él mismo darle un tiempo a esa obra para que se desarrolle y para que la gente la asimile, y lo más importante, para que el tiempo dicte sentencia sobre esa obra. Ujú. Incluso después, claro, si se estrena tanto, digamos que la banda no asimila así como tal la propia composición, ¿no? Digamos, no se estrena completamente como debería de sonar, ¿no? A lo mejor Sí, claro, eso es otro se peca problema, es también un decir, poco de eso, ¿no? claro, es que es materialmente imposible hoy presentar una obra perfectamente trabajada y pulida, y sobre todo asimilada por Ujú. los músicos, porque no hay tiempo material para montar tantísimas marchas ni tantas obras. Entonces esa es la otra cara también negativa de la moneda, que se ha convertido esto un poco casi en una cadena de montaje. Sí, sí, sí. Y bueno, también eres asiduo a ver las procesiones también por la calle, nos hemos visto alguna que otra vez. Y bueno, te Ujú. quería comentar también el tema de los repertorios que ves tú en las diferentes procesiones, ya sean extraordinarias, procesiones de gloria, que normalmente suelen estar quizás a lo mejor un poco más pulidos. ¿Tú cómo ves actualmente el tema de los repertorios de las hermandades? Hay de todo. Hay hermandades que cuidan el repertorio mucho. Ojo, que cuidar un repertorio no quiere decir y fúnebre. Claro. Que eso, hay mucha gente que también, por desconocimiento, identifica lo fúnebre con lo bueno, y lo alegre con lo malo, ¿no? Hay marchas Ujú. fúnebres muy malas y marchas alegres muy buenas. Pero entonces, dejando esto a un lado, ¿no? Por Ujú. obvio, hay hermandades que cuidan muchísimo el patrimonio, otras que los cuidan regular, y otras que o no lo cuidan o simplemente les gusta la comida basura, ¿no? Por llamar de alguna forma, y encima hacen gala de ello, ¿no? Pero Ujú. bueno, yo creo que es una balanza que no sé, no existe el equilibrio, ¿no? Perfecto. Hay veces que parece que está ganando una tendencia, y otras veces parece que la balanza bascula en favor del buen gusto. Pero bueno, ahí estamos los profesionales y vosotros, los medios de comunicación, pues para intentar hacer pedagogía, porque aunque el gusto es una cosa personal, mm, Ujú.
nunca me cansaré de decir que también se puede entrenar, ¿eh? Y también se puede desarrollar el gusto un poquito como un músculo, ¿no? Un músculo más. Ujú. Y ya te pregunto en tu caso, ¿se han llegado a asesorar algunas hermandades digamos, de tu largo bagaje, digamos, musical y demás? Si se han llegado a asesorar a la hora de elegir el tema del repertorio y demás, ¿has tenido algún caso así en concreto? Sí, ha habido casos, no voy a citarlos evidentemente, de hermandades que sí me han pedido, por lo menos me piden opinión, ¿no? De cómo veo tal o cual repertorio, ¿no? No. Son pocas, la verdad, porque el repertorio musical de una hermandad es un pastel muy goloso en el que quieren meter la mano mucha gente, ¿no? Y entonces es complejo dejarse también asesorar. Yo comprendo que es como, es una tentación, ¿no? Meter, meter la mano en la música, pero sí, hay algunas hermandades que me preguntan, sí. Y también, bueno, muchas manos se quieren meter para el tema de repertorio, pero digamos, no se mira tanto por ese patrimonio. Tú muchas veces has comentado que, bueno, igual que se mira un bordado, que también se mire una buena composición y un buen repertorio en la calle, ¿no? ¿Tú crees que quizás se denota un poco el tema patrimonial también lo musical dentro de las hermandades? Sí, claro, bueno, es que, claro, la música tiene un problema que a la vez es una virtud y es que es inmaterial, ¿no? Entonces, como es inmaterial, no se puede pesar, no se puede medir y no se puede cuantificar, ¿no? Es como un manto que simplemente por la cantidad de terciopelo y de hilo de oro que se gasta, pues ya se sabe el precio que tiene, ¿no? Aunque precio y valor son conceptos distintos. Pero la música, como la única huella física que deja es un poco de unas cuantas hojas de papel, pues es fácil tender a minusvalorarla, no darle importancia. Entonces, en ese sentido, siempre es la hermana pobre de las artes sacras. Luego, sin embargo, es la que resulta más atractiva para todo el mundo, ¿no? Porque lo que consigue la música, precisamente por esa naturaleza inmaterial, pues le es más difícil conseguir al otro tipo de arte, ¿no? Esa conexión espiritual que consigue la música en quien la escucha. Pero claro, tenemos que enfrentarnos a que al ser difícil de valorarla, pues a veces cae en las manos menos adecuadas. Es decir, yo me he encontrado con casos de hermandades que miembros de junta, incluso hermanos mayores, se jactaban de decirme, no, pues aquí se toca lo que yo quiera, Claro. porque es lo que a mí me gusta. Y yo le decía, no, mire usted, las marchas no se componen para usted, se componen para quien va arriba del paso, ¿no? Entonces habría que utilizar otros criterios, no solamente el gusto personal a la hora de elegir la música. Pero bueno, en ello estamos. Y quizás incluso también no se paga con la misma moneda, ¿no? Que nunca mejor dicho con esto, ¿no? No se paga, digamos, igual un bordado que un estreno de una marcha para una hermandad, ¿no? Sí, ya te digo, la música no está valorada como debería porque la mayoría de la gente no sabe el esfuerzo que requiere, el trabajo que hay detrás y parece que los compositores debemos trabajar por devoción, ¿no? Claro. Y no es así, esto es un trabajo muy duro también que exige mucho talento y mucha dedicación, Muchas horas detrás, claro. muchas horas detrás. Y hablando de las bandas, digamos, quitando la parte compositiva, nos vamos a centrar en el caso de los músicos. ¿Cómo ves actualmente el nivel musical de las bandas? Ya sean bandas de música, bandas de corneta, agrupaciones, ¿cómo ves actualmente todo? Bueno, pues yo la veo fantástico y cada vez mejor. Evidentemente, las bandas casi que ya se están volviendo 100% profesionales, porque la mayoría de los componentes están en el conservatorio, que eso era impensable hace 20 años. Es decir, yo recuerdo cuando yo era niño y estudiaba
el conservatorio, que es un director de una banda top, de las que, vamos, de las que hoy están consideradas dentro del top 3, que era muy amigo de mi familia, pues me hablaba de Soleá Dame la Mano y me decía que aquello era prácticamente intocable, que no se podía tocar detrás de un paso. Y hoy Soleá Dame la Mano pues la toca prácticamente cualquier banda de cualquier pueblo y con una calidad de bien para arriba. Entonces, ¿a qué se debe ese fenómeno? Pues evidentemente a que los componentes pues se han dado cuenta de que la música hay que estudiar y hay que practicar y se han metido en el conservatorio. Y entonces en todas las bandas hay grandes instrumentistas que van tirando del carro. Y también pues pasa lo mismo con el tema de los directores, ¿no? Antes la banda la dirigía cualquiera porque se pensaba que era mover el palito y hoy pues cada vez son más los directores titulados con formación los que se ponen al frente de las bandas como si se pusieran al frente de cualquier orquesta sinfónica. Y el resultado pues lo estamos viendo. O sea, y cada vez, digamos, el abismo entre bandas de música y bandas de cornet y agrupaciones cada vez se va juntando cada vez más, ¿no? Se van, digamos, pareciendo, ¿no? Sí, sí, es Aunque se decir, interpreten distintas marchas en una y en otra, pero, ¿no? sí, Y vamos, sea distinta la plantilla incluso también. todo lo Pero, que he dicho es válido para los tres tipos de formaciones, banda de música, agrupación y cornetas y tambores. Es más, yo diría que incluso en las bandas de cornetas y tambores, en las agrupaciones, se ha alcanzado incluso un nivel de virtuosismo mayor que el de las bandas de música. Es decir, hacen cosas que son técnicamente prodigiosas. ¿Y cuál es el secreto? Pues que ensayan muchísimo. Es decir, una banda de música ensaya una o dos veces por semana y las bandas de cornet, de agrupaciones, muchas de ellas ensayan diariamente. Entonces, pues eso es como decía Paco de Lucía. Decía que el secreto era estudiar, estudiar, estudiar y estudiar hasta que los dedos tocasen solos, ¿no? Pues es que son muy fatigas. Entonces, el resultado, claro, sale a la vista. o sea, prácticamente más, digamos, las bandas, digamos, de Cristo, llamémoslo así, Ujú. han ido más por delante que las bandas de música, ¿no? En ese aspecto, Sí, es que yo creo que las bandas de Cristo, por usar esa terminología, si ¿no? hay algo que los define es la afición desmedida que tienen. Es decir, son personas que se han llevado décadas ensayando en la calle, con frío, con calor, en condiciones de iluminación pésimas, y sin embargo seguían y seguían. Eso es una cosa totalmente admirable, ¿no? Entonces, son casi como que han tenido un entrenamiento espartano y Claro. además con un instrumento, la corneta, que ni en sueños estaba diseñado para darle el uso que ellos han conseguido darle, ¿no? Es decir, el instrumento lo han llevado a unos límites impensables. Entonces, pues, esa afición y esa constancia hacen que hoy tengamos bandas, pues, del nivel de Cigarreras o de Pasión de Linares o cualquier una de estas que rozan la perfección absoluta en todos los parámetros. Y hablando de ese tema, de la corneta, ¿crees que a lo mejor se denota un poco por parte de, no sé a lo mejor cuál será el problema, ¿no? De introducir a lo mejor el instrumento de la corneta en los conservatorios, ¿no? Quizá ya, ¿no? Ya va siendo quizás hora de eso, ¿no? Hombre, pues mira, Porque se han hecho intentos incluso también, ¿no? sí, yo pensaba antes que sí, que ese debía ser el objetivo a conseguir, pero hoy sinceramente tengo mis dudas, porque el sistema de los conservatorios tiene hoy también su parte negativa y es la tremenda burocracia, ¿no? Es decir, los profesores de conservatorio
casi que nos pasamos más tiempo rellenando papeles e informes que Que- enseñando, que enseñando. Ujú, Entonces, yo no creo que la corneta mejorara sensiblemente sin entrar al conservatorio, porque de hecho la guitarra flamenca, es ujú, decir, no ha salido todavía del conservatorio un guitarrista que toque mejor que Paco de Lucía, ujú, o que, o que yo qué claro, sé, que Gerardo Núñez, y ya ujú, lleva muchos años en el conservatorio. ¿Y eso por qué? Porque la guitarra flamenca ya tenía su sistema de enseñanza al ujú, margen del conservatorio y no le ha hecho falta para evolucionar. claro, Entonces, lo único que sí puede conseguirse es ese plus de ujú, reconocimiento social y de reconocimiento académico, pero que el instrumento fuera a evolucionar musical o técnicamente, no creo yo, la verdad, que se ujú, notase algo en ese sentido. claro. Y bueno, preguntándote un poco de cara al futuro, ¿qué proyecto, digamos, o si hay alguna composición para este final de 2024 o 2025 y demás? Algo que nos quiera a lo mejor comentar en cuanto a composición. Bueno, pues la verdad es que Que se pueda encargo contar, claro está. tengo mucho, Ujú, pero claro, como muchos sabéis, tuve que hacer un parón ujú, en mi vida por temas familiares y tal, y por desgracia tuve que cancelar muchísimos proyectos, ¿no? Hoy estoy intentando volver poquito a poco a hacer músculo, como yo digo, ¿no? A que esto vuelva a arrancar. Y bueno, así tengo dos proyectos que bueno, no, todavía no los he dicho, pero bueno, creo que pues se puede decir que uno es para la Hermandad del Silencio de San Fernando, Cristo de la ujú, Espíritu y la Esperanza, que ahora se corona en octubre. No es que vaya a sacar una marcha para la coronación, ¿eh? claro. que es el mes que viene, sino que adquirí el compromiso de escribirles algo. Y Ujú, otro también es con una hermandad que por vínculos familiares para mí es muy querida, que es la Asunción de ujú, Cantillán. Hay una mosca por aquí haciendo nada. Que entonces pues lo mismo, tengo un compromiso con ellos desde hace mucho tiempo y estoy intentando cumplirlo. Entonces, no, ¿cuándo van a salir? Pues no lo sé. Yo voy a intentar que para el año que viene esté, claro, pero claro. no depende al 100% de mí. Ujú. Que eso también estuviste comentando, ¿no? Que quizá a lo mejor habría que dejar un poco más de libertad, ¿no? Al tema del compositor a la hora de entregar las marchas, ¿no? Que tuviera un poco más de libertad, ¿no? Sí, sí, eso es una cosa que he aprendido y tengo ya muy clara, que yo ya no acepto encargos para una fecha Concreto. determinada, Ujú. concreta, porque simplemente no puedo soportar la presión. Yo, desde como tú ninguna, he trabajado exclusivamente así, coronaciones, diversos aniversarios, etcétera, y llega un momento que la cabeza ya te dice Ujú. para que no, porque además no creo tampoco que tenga mucho sentido ponerle una fecha al arte, ¿no? Que se corre el riesgo de caer en eso, en una fábrica Ujú. de coches o de algo, ¿no? Vale, uno llega al compromiso con una hermandad, pero bueno, ya saldrá. Hombre, tampoco se trata de tener 20 años Claro. esperando a nadie, ¿no? Pero mira, el simple hecho de saber que no tienes esa Ujú. presión de que los días van avanzando, pues incluso me hace sentir mejor y al final incluso se puede dar el caso de que como estás relajado, Ujú. la terminas antes incluso de que si te hubieran puesto una fecha, pero es La mente. engañar a la mente, ¿no? De que se Ujú. sienta que está tranquila, ¿no? Que hay red debajo hay una red debajo. Ujú.
Y para quien no te conozca, ¿cómo se lleva un poco esa presión, ¿no? De tantas marchas a ese nivel también tan excelente y que tanto, digamos, tanto resulta, porque además también resulta mucho en la calle tus marchas y suelen gustar la gran mayoría. ¿Cómo llevas toda esa presión, ¿no? Desde, como tú decías, desde el boom, desde como tú ninguna, prácticamente ha sido un no parar. Ujú. Pues se lleva mal, realmente. Bueno, yo al menos yo lo llevo mal, que hay mucha gente, mucho sector del público, que lo que quiere es que cada vez es más difícil todavía, ¿no? Como en el circo. Es decir, si has dado el doble salto mortal, en el siguiente quieren que sea en triple y en el otro cuádruple. Y evidentemente esto no es una carrera tecnológica, ¿no? Como el iPhone, ¿no? Que iPhone 16 ya tiene cosas que no tenía el 15. El arte es un medio de expresión, ante todo. Y yo siempre he defendido que la evolución en el arte se debe dar de forma natural, no forzada. Lo mismo que uno va cambiando su personalidad con el paso del tiempo, pues el arte, mi música también ha ido cambiando, pero sin que yo me proponga forzar ese cambio, ¿no? Entonces, pero claro, soy consciente de que mucha gente espera eso, ¿no? Que cada vez le dé más. Y pues me imagino que habrá alguna vez tendré un límite, ¿no? Tocaré mucho. Entonces, es una sensación un poco casi claustrofóbica, ¿no? Es como si se fuera estrechando el cerco. Pero bueno, a ver hasta dónde llegamos. ¿Y tu proceso, digamos, de composición de la marcha? ¿Cómo, digamos, cómo empieza, digamos, la inspiración para empezar a componer? ¿Cómo compones? Si compones, también últimamente se compone mucho también con las tecnologías y demás, todo parece un poco más fácil, pero bueno, cómo es tu caso a la hora de componer una marcha? No, no, yo sigo siendo analógico, totalmente. Es decir, yo tengo mi piano, no eléctrico, piano. Tengo mi papel pautado, mi libreta de anotaciones y pues como a la antigua usanza me siento al piano, voy buscando ideas. Las ideas muchas veces te vienen de manera misteriosa, que esas son las buenas ideas realmente, que llegan sin que uno se lo proponga. Y una vez que se supera esa fase, ¿no? de recopilar las ideas, pues entonces sí empieza el trabajo de darle formas y de ir puliendo esa piedra que sale tan fea de la tierra y que se transforma en un diamante después, ¿no? Pero claro, si no tienes la piedra, poco Claro. diamante puede estallar, ¿no? Entonces, la primera etapa del proceso es un poco angustiante por esa incertidumbre de a ver si sale una idea, a lo mejor te sale y al día siguiente no te gusta y hasta que ya por fin no tienes todo ese material misterioso de origen incierto, pues entonces uno no respira tranquilo, ¿no? Porque ya el siguiente proceso, que es la manipulación, pues eso ya sí depende mucho de la técnica que uno tenga como compositor. Entonces, si tienes técnica, pues ya la cosa va más tranquila y según lo previsto, ¿no? Y precisamente hablando de tus marchas, vamos a empezar a enumerar ciertas marchas y quiero que un poco me cuentes cómo nace un poco la historia, la intrahistoria de cada una de esas composiciones que más o menos han marcado un poco, desde el cofrade, un poco tus composiciones. Vamos a tratar primero la que precisamente hace un año se cumple, como es la marcha Nanas del Baratillo, ¿no? Como nace, digamos, ese encuentro con la Hermandad de la Piedad, del Baratillo, con Ujú. la propia banda del Carmen de Saltera, en fin, como esa marcha, ¿no? Ese simbolismo un poco de esa marcha, para comentarlo un poco de una forma muy breve para no hacerlo muy extenso. Bueno, Nada del Baratillo fue un encargo directo del Carmen de Saltera, que además es la primera vez que esta formación musical decide encargar una marcha directamente. Tuvo la feliz idea de hacerle ellos un regalo a la hermandad
con la que tantos años llevan acompañando al palio, ¿no? A la Virgen de la Caridad, pero bueno, su otra titular, pues tuvieron la idea tan bonita y tan preciosa, pues de, en vez de regalarle cualquier otra cosa, pues lo que más les representa a ellos, que es la música. Entonces se pusieron en contacto conmigo, me expusieron la idea, me pareció fantástica, maravillosa, y había una cosa que no me gustaba mucho y era que me la encargaron con, para mí, muy poco tiempo, porque Claro. fue en febrero, entonces yo nunca había trabajado con ese escaso margen de tiempo para mí, ¿no? Hay otros compositores que en un fin de semana te escriben 4 o 5, pero yo, entonces, pero mira, acepté sobre todo, como le dije a Jorge, presidente del Carmen, por amistad y por cariño, hombre, por supuesto a la hermandad, pero sobre todo a la banda, porque yo con el Carmen, con una vinculación de hace muchísimos años que empieza con mis padres, porque uno de los miembros, de los directores más importantes que ha tenido el Carmen, que fue don José Antonio Santos, que en Gloria esté, pues era muy amigo de mis padres porque iba tocando el saxo en la orquesta de mi tío abuelo Juan Valderrama, ¿no? Entonces, fíjate de dónde viene La la amistad historia. y la relación. Entonces, yo no podía decir que no, ¿no? Que Y aparte, pues la Hermandad del Baratillo, aunque yo nunca he tenido una relación directa con ellos, ¿no? Me era un poco ajena, pero qué duda cabe que me fascinaba porque es una hermandad con una personalidad única en muchísimos aspectos, su vinculación con el mundo taurino, todo. Entonces me pareció un proyecto precioso y digo, bueno, voy a decir que sí y si tengo que quedarme por las noches componiendo, pues lo haré. Y bueno, yo mismo me sorprendí porque la terminé a tiempo, ¿eh? y, y bueno, Y se estrenó. es Dime, dime. cierto, ¿no? Que esa marcha en concreto no la suelen tocar muchas bandas, ¿no? Puede ser quizá a lo mejor por la complejidad de la misma. Bueno, tiene un hándicap muy preciso y es que es el tema de las campanas. Es decir, a mí se me ocurrió meter el dichoso pasajito de las campanas y son muchas campanas las que lleva. Claro, las campanas de por sí son instrumentos caros, muy costosos. Entonces simplemente hay bandas que no disponen Claro. del campanólogo completo, a pesar de que la versión para calle que hice lleva 4 campanas, ¿no? Pero también ir por la calle con 4 campanas, 2 personas que la sostengan, pues supone un costo económico y de recursos humanos complicado, ¿no? Pero bueno, ya cada vez son más las bandas que la están montando y yo creo que conforme se acostumbre uno a eso, ¿no? En el Levante español las bandas sacan hasta timbales, ¿no? Claro. Que están gente tirando de ellos, ¿no? Yo creo que aquí se irá generalizando eso, ¿no? Otro de los boom, tirando un poquito también más atrás, que también junto con el de Como tú ninguna, yo creo que es otra de las marchas que más ha calado de tus composiciones, como es la marcha Mirarlo en la Cruz, dedicada también a la Hermandad del Cristo de Burgos, ¿no? Cómo nace también un poco esa historia, en fin, coméntanos un poco, digo, al igual que Nana del Baratillo, pues con esta marcha. Pues sí, mira, eso fue también la hermandad quería y además quería que fuera yo el que hiciera la marcha, es decir, o la hacía yo o No no la saqué siempre. marcha, pero como ellos no tampoco tenían relación personal conmigo y sabían que en ese momento yo estaba pasando un bachecillo psicológico, pues tuvieron la delicadeza y el tacto de decírselo a un buen amigo mío, que fue el que me hizo llegar la inquietud de la hermandad y con toda la delicadeza
la discreción del mundo me dijo que si yo podía y quería, me apetecía escribir la marcha. Y mira, yo en aquel momento no estaba bien, pero aquello lo vi un poco como un salvavidas, ¿no? Digo, mira, me voy a agarrar aquí No que es. igual me ayuda esto un poco a sacar el cuello y vaya, que sí me ayudó, ¿no? Porque eh, lo que me propusieron, la hermandad me puso como, entre comillas, condición que utilizara de algún modo en la marcha algún elemento de la cantata de Fon Fernández para el texto de Burgos, con un texto de Muñoz y Pavón. Y me dieron en la tecla porque son dos figuras que a mí me apasionan, tanto Fon Fernández, yo siempre digo que para mí el Fon que más me gusta es Fon Fernández, ¿no? Y Muñoz y Pavón es una figura que también me apasiona y los dos juntos pues ya me enloquecieron, ¿no? Entonces eso fue suficiente, muy potente para ponerme a trabajar. Y bueno, y por supuesto la imagen del Santísimo Cristo de Burgos, que me parece una de las más singulares y con más fuerza de Sevilla, precisamente porque es como una isla en medio del océano, ¿no? Se sale como imagen se sale del estilo sevillano al que estamos más acostumbrados, ¿no? Entonces, o sea, trabajar, bueno, y después, por supuesto, otro aliciente, ¿no? Trabajar con mi querida banda de Tejera, ¿no? Con la que tantas cositas hemos hecho ya y a los que tanto cariño le tengo. Entonces, de ahí tenía que salir algo bueno. Que desde aquí también mandamos un abrazo a José Manuel, ¿no? Por la pérdida de su hijo. Por supuesto, todo mi abrazo y toda la fuerza del mundo y ojalá pronto pues él pueda volver a lo que todos necesitamos de él, que es que esté al frente de su banda, de su familia. Ahora vamos a tratar con otra de las bandas que también además tienen varias composiciones tuyas, como es la banda municipal de la Puebla del Río, la Uh-huh. dirige el amigo Pepe Peña. Te quería comentar el tema de la Sinfonía de la Cruz y sobre todo especialmente me quiero centrar en Después de la Madrugada, porque creo que es de tus primeras marchas y quiero que también entremos un poco en cómo nace también esa historia de esa marcha, ¿no? Que además también, pues, digamos, no estaba tan reconocida hasta hace muy poco, cuando se ha interpretado tras el Cristo de la Aspiración. Bueno, ¿por cuál empezamos? ¿Por la sinfonía o por la Venga, por puebla? la sinfonía. Vamos a empezar por la sinfonía y después tratamos lo otro. Bueno, pues la sinfonía fue una idea que surgió a posteriori y que me habían comentado muchos amigos míos que son muy partidarios de mi obra, que cuando estrené Mirarlo en la Cruz, pues me dijeron, David, yo no sé si te has dado cuenta de que has ido creando poco a poco una sinfonía, ¿no? Con marchas como Subida al Calvario, El Amor Crucificado o Mirarlo en la Cruz, que además parecen una cronología, ¿no? Dentro de la pasión de Cristo, ¿no? La subida, la crucifixión y la muerte y sublimación de Jesucristo en la cruz. Entonces me di cuenta que sí, que aunque yo conscientemente no me había dado cuenta, pero supongo que mi subconsciente algo tenía que ver también en la creación de esas tres obras que a pesar de estar separadas en el tiempo, pero tenían esa potente conexión, ¿no? Entonces decidí unirlas y que se estrenaran como obra completa, eso sí, cuidando detalles tan importantes pues como en una sinfonía que entre movimiento y movimiento, en este caso entre marcha y marcha, pues no se aplauda para que no se salga del clima y de la atmósfera creada y para que no se pierda el hilo del mensaje que se va contando. Y pues con esos mimbres, pues lo estrenó la banda de La Puebla, la pasada cuaresma, y la verdad es que fue un éxito muy grande. La mayoría de la gente entendió muy bien el mensaje y yo me di cuenta pues que se podía incluso rematar
la sinfonía. Entonces tengo ahí un cuarto y último movimiento que si Dios quiere el año que viene se añadirá y rematará esa denominada como Sinfonía de la Cruz, ¿no? Y volví con la otra pregunta, la de Después de la Madrugada. De la Madrugada fue la primera marcha que yo escribí con 13 años y yo era un niño todavía, un chavalín que estudiaba en el conservatorio, pero me decidí a componer, ¿no? Aquello. Y bueno, evidentemente cuando se la llevé a la hermandad del cachorro, pues claro, aquello lo metieron en un cajón y no me hicieron mucho caso, ¿no? Se tocó una vez en un concierto que dio La Oliva hace muchísimos años, pero ya está, Algo muy no pasó, puntual. sí, no pasó absolutamente nada, pero de hecho todos los melómanos cofrades, que tú sabes cómo son de artibles, sabían de la existencia de esa marcha y hablaban mucho de ella en los foros, ¿no? En Patrimonio Musical, en el Foro Cofrade. Y bueno, y para honrar la verdad, fue la banda de la Cruz Roja la que decidió rescatarla. La rescató la Semana Santa de nuestra de 2025, sino la de 2024, en la Cuaresma. Para sorpresa mía, me llamaron y me dijeron que habían decidido montarla, ¿no? Y la estrenaron, y la reestrenaron, mejor dicho, y la tocaron en varias cofradías, en Montesión, no recuerdo más dónde, tocaron en varias hermandades. Yo eternamente agradecido, ¿no? Pero claro, aquello era una cosa que había hecho un niño de 13 años, ¿no? Entonces yo ya le veía más fallos que virtudes. Entonces decidí meterla en el taller otra vez y la reinstrumenté. Eso sí, la música la respeté al 100%, pero lo único que le hice fue una nueva instrumentación que era lo que yo, evidentemente por razones de edad y preparación, pues no dominaba hace tantos años, ¿no? Entonces ya la nueva instrumentación, pues estrenó la banda de la Puebla, además en su sitio, que era la Basílica no, primero en la Basílica del Cachorro, delante del Cristo de la Expiración, que es cuando la música, pues como yo digo, cobra su verdadero sentido, ¿no? Entonces aquello fue como más que un redescubrimiento, un descubrimiento por parte del público de esa marcha de la que yo, pues por razones obvias personales, le tengo tanto cariño. Ahora vamos a pasar a otra de las marchas. En este caso, bueno, has compuesto creo que varias a la Hermandad de la Esperanza de Triana, como es Solea de Triana, que esta la vamos a dejar apartada porque ya además se habló de ella en uno de los programas, que también hay por ahí por las redes. Pero vamos a centrarnos especialmente en Se Arrodilla Triana, porque además es una marcha que incluye el tema de la cacharrería y demás, sobre todo durante la marcha, el tema de los cascabeles. Y normalmente ese tipo de marchas se suelen denostar y quiero que un poco tú me comentes al respecto de por qué a lo mejor el propio público puede denostar un poco esta marcha cuando realmente a lo mejor tiene la misma riqueza que otra de otro estilo, ¿no? Hombre, pues mira, yo para mí no hay instrumentos mejores ni peores. Es decir, para mí los cascabeles pues, son un instrumento más, ¿no? Como puede hacer otro cualquiera. El problema es el uso que se haga de ellos, ¿no? Y se pueden denostar los cascabeles porque las cosas como son. Se han escrito marchas muy malas usando cascabeles, ¿no? Entonces, pues esa mala calidad de tantas marchas pues ha contribuido a denostar ese instrumento o a denostar los solos de flautín, tres cuartos de la obra La procesión del Rocío de Turina tiene un solo de flautín y quién le va a poner un pero a eso, ¿no? Pero como se ha hecho un uso abusivo y
de cuestionable calidad, pues al final pagan justos por pecadores, que en este caso son los instrumentos. La rodilla triana nació pues porque en la extraordinaria de la Esperanza de Triana del 2018, pues se produjo una cosa muy bonita, que fue que en la calle Pastor Irlandero le tocaron Como tú ninguna. Y entonces que yo me emocionó sobremanera, porque además la tocaron y la Virgen hizo lo suyo de su personalidad. El palio dio unos pasos para atrás y lo que es el estilo Triana, y yo aquello no lo había visto nunca, y me pareció una cosa muy hermosa y un detalle muy bonito, ¿no? Entonces yo en ese momento pues me puse en contacto con Toscano y con Cuti y le dije, mira, esto me ha emocionado muchísimo, dile a la hermandad que les voy a escribir algo para el año que viene, ¿no? Pero ya exclusivamente para ellos, ¿no? Y entonces me planteé escribiendo una marcha, pues la visión que yo tengo de lo que es la Esperanza de Triana en la calle, ¿no? Y ese embrujo que tiene Triana, ese misterio y sobre todo ese ADN flamenco, ¿no? Que hay mucha gente que la ve de otra forma, pues sí, pero yo tengo esa visión y afortunadamente creo que cada vez más gente la tiene, ¿no? Y el resultado pues quedó esta marcha que, si bien es cierto, hablando claro, pues todavía no se ha hecho el hueco que yo creo que debe tener en la procesión, pero sin embargo la marcha ha ido ganando popularidad y aceptación en la Semana Santa en general, ¿no? Entonces, pues quizás le pase pues como a estos artistas que se tienen que ir primero al extranjero y va afuera y después volver, ¿no? Es decir, que eso de que nadie es profeta En su tierra. en su tierra, pues a lo mejor le ha pasado a esa rodilla triana, pero bueno, vaya por delante que evidentemente cada uno en su casa y en su hermandad, pues es libre de elegir el menú, ¿no? Que se sirve. Y ya vamos a tirar para atrás de la que también yo creo que por lo que sé que te conoce, digamos, como compositor y que yo creo que marcó bastante para ti, que es la marcha Como tú ninguna, ¿no? ¿Cómo nace eso? Porque además yo creo que fue en el 2014, en el 50 aniversario de la coronación de la Virgen, en fin, coméntanos un poco, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? Pues surgió también de una forma muy inesperada, porque fue un encargo de la banda de La Cigarrera, que evidentemente pues no son la banda que toca allí, ni mucho menos, pero bueno, sí es cierto que su director Toscano pues ha sido carmelita, ¿no? Muchos años, y ha ido detrás del palio de la Virgen muchos años también, y es más macareno que el arco, ¿no? Entonces pues a él se le encendió la bombilla de encargarme una marcha para el cincuentenario, que además se dieron una serie de circunstancias muy curiosas para mí, y es que quitando esa marcha no hubo otra. Eso hoy sería impensable, ¿no? Hoy, cincuentenario de la coronación de la Macarena, pues habría 500 marchas de todos los estilos, ¿no? Y curiosamente, pues a nadie se le ocurrió ni encargarla ni escribirla de motu propio, ¿no? Y por otro lado también se dio la curiosidad que cuando me puse a buscar un título, me metí a bichear en las marchas que tenía la Macarena, y para sorpresa mía, a nadie se le había ocurrido titular una marcha Como tú ninguna, cuando es la frase posiblemente que mejor describe y más se identifica con la Virgen, ¿no? Tú dices en cualquier parte casi del mundo, Como tú ninguna, y sin nombrarla, todo el mundo piensa en la esperanza, ¿no? Entonces digo, vaya, joder, aquí
he sacado un poke, un poke de Ace, se han dado todas las circunstancias. Y además se estrenó, fíjate, el día de antes de salir la Virgen para la catedral, con la Virgen allí en el paso montado, es decir, que, vamos, el estreno, eso ya no volverá a suceder en la vida, un estreno así. Y el resultado, pues, todo el mundo lo sabe, ¿no? Desde el minuto uno que... Más, la gente se puso a aplaudir incluso antes de que se tocara la marcha, simplemente cuando Paco García, que fue el que presentó el concierto, anunció la marcha y dijo el título, la gente ya se puso allí a aplaudir y yo pensando, bueno, esperarse a que suene, ¿no? Que a lo mejor no nos gusta, ¿no? Pero yo gustó y de la manera que todo el mundo sabe. Ahora vamos a hablar de una de las noticias también más recientes tuya como compositor, incluso también ya como músico y amante de la música profesional. El tema de la agrupación musical de la Redención, ¿no? El perfeccionamiento musical. ¿Cómo nace ese vínculo con la propia banda de la Redención que antes también lo preguntaban por el directo? Bueno, pues es una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? La de, bueno, yo siempre he estado obsesionado con el tema de la pedagogía, ¿no? Lo mismo que hacen el gremio de bordadores, que me parece fantástico la guerra que dan para defender lo suyo, pues yo echaba de menos algo así en la música, ¿no? Entonces siempre tenía en mente organizar cursos de perfeccionamiento, tenía también en mente organizar encuentros de apreciación musical, no ya para músicos, sino para gente en general que quiera aprender a escuchar música y a formarse un criterio, ¿no? Para que no dependa solamente del gusto que nos viene de serie, ¿no? Claro. Entonces se me ocurrió, pues digo, mira, si saco el proyecto adelante con una formación musical, pues mejor, unimos fuerzas, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió hacerlo con Redención porque es una agrupación que a mí que me gusta mucho, que para mí destilan sevillanía y además de excelentes músicos son magníficas personas. Entonces propuse a Emilio, le encantó la idea y bueno, vamos a arrancar el curso de perfeccionamiento, que este sí va dirigido a músicos, ¿no? Compositores. Ya se han cubierto todas las plazas en menos de una semana. Vamos a empezar el 18 de octubre y hemos organizado también un ciclo de charlas. Eso te iba a comentar también. No lo voy a titular conferencias porque quiero huir de ese carácter erudito, ¿no? Sino quiero darle cabida a todo el mundo. Yo, un ciclo de charlas que lo he denominado como cruce de caminos. ¿Por qué cruce de caminos? Porque por allí van a pasar personalidades de todas o casi todas las artes sacras, ¿no? Que rodean Semana Santa. Van a pasar músicos, obviamente, pero van a pasar también poetas, van a pasar pintores, imagineros, incluso van capataces, ¿no? Porque de lo que tengo en mente es de que veamos la conexión que hay entre distintos mundos artísticos, entre la música y la pintura, entre la música y la poesía. Entonces, la primera de estas charlas, de estos encuentros, pues lo vamos a hacer el 17 de octubre, allí en la sede de Redención. Y para esta primera cita, pues se me ocurrió llamar a 4 amigos míos, que además los admiro mucho y son amigos míos, y ya está, que son Julio Vera, mi amigo Kini, mi querido Francis González Ríos y a Dionis Buñuel también, que son 4 pesos pesados, ¿no? Y le he puesto al título de la charla "Si las cornetas hablaran", ¿no? Porque yo creo que estas 4 personas pues han escrito con letras de oro la historia de no ya de la música profesional, sino de la música andaluza y literalmente han hecho que hable la corneta. Entonces Claro. creo que van a ser unos encuentros muy interesantes y muy amenos
y muy constructivos, que es de lo que se trata. Entonces aprovecho la ocasión para animar a que acuda todo el mundo, porque además son de entrada libre. Por supuesto que sí. Y hablando de las cornetas y tambores y demás, ¿tú tuviste la oportunidad también de componer, o bueno, o hiciste también una marcha para el Señor de la Sentencia, ¿no? Sí, bueno, tuve antes otra experiencia, Ujú, porque uno de los cantores de Hispali, Carlos, que es ujú. muy amigo mío, pero muy pesado también, que se llevó detrás mía para que quería hacer una marcha, que cuando él se retirara de costalero, que lo Ujú. ayudara. Y yo decía, pero Carlos, si yo no tengo ni puñetera idea de las cornetas, ¿no? Pero tú eres un fenómeno, dándome hojanas. Ujú. Y bueno, venga, hasta que le venga, vamos a hacerla. Yo ya veré unos cuantos tutoriales de cómo se hace eso. Y precisamente a través de esa experiencia fue cuando conocí a Kini y a Ujú. Julio, ¿no? Que le dije, mira, el pesado este de Carlos me ha puesto en este aprieto, ¿no? Ya está, voy a hacer lo que pueda. Y bueno, ahí descubrí a dos personas maravillosas, ¿no? Aparte de musicazos, como son Julio y Kini, que me ayudaron en todo. Entonces esa fue mi primera experiencia. Y Ujú. después me di cuenta de que aquello molaba tela, y digo, pues ahora voy a hacer yo una para mí, ¿no? Claro, claro. Y para lo mío. Y hice una para el señor de la sentencia, porque Ujú. además yo tenía ganas de hacer una clásica, ¿no? Que sonara a Escame, a Montoya, a Zueco Ramos, Ujú. y escribí la marcha Señor de la Sentencia para la Centuria, y mira, fue una experiencia muy bonita, pero vamos, se quedó ahí de momento, quién sabe. Eso te iba a decir, ¿volverías a repetir? Hombre, yo reconozco que no es mi hábitat, ¿no? Ujú. Natural, y que hay mucha gente que lo hace mucho mejor que yo. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Todavía no me pienso retirar todavía. Claro. Y también te quería preguntar el tema de, porque has comentado que has instrumentado algunas marchas, también has comentado, has hablado ahora mismo de Carlos, de cantores de Hispali, ¿no? Te unía cierta amistad, ¿no? Con la figura de Pascual González, ¿no? También, ¿no? Como, ¿qué supuso también para ti esa pérdida y demás? Y bueno, ¿qué supuso también esa relación durante esos años, claro? Hombre, pues tenía mucha relación con Pascual. Él me decía mi sobrino, fíjate. Y bueno, pues fíjate, Pascual pasó de ser uno de mis ídolos de la infancia, ¿no? Que yo veía a los cantores y era como si viera, yo qué sé, a Juan Sebastián Bach andando por... Y después, pues con el paso del tiempo, pues gracias a que yo me hice un nombre en la música y tal, pues logré entablar una relación con ellos, ¿no? Sobre todo con él. Y como él era tan genial y tan humilde y tan inteligente, pues él fue el que dio el paso para contactar conmigo y para trabajar con él, ¿no? Y entonces, pues empecé haciéndole arreglos para marchas suyas, ¿no? Porque además tenía una honestidad. Él decía que él era un simple silbador, ¿no? ¿Cuántos tendrían que aprender de él en lo que a honestidad se refiere, ¿no? Y entonces poco a poco se fue forjando también una amistad muy bonita y muy sólida, en donde el cariño y la admiración era mutua. Entonces yo a Pascual ha sido una de las pocas personas, pocos artistas a los que he admirado de verdad, de verdad, porque era genial, era sincero y era único. Entonces su pérdida, pues la he sentido muchísimo, pero tan amigo que era, la he sentido eso, pues sobre todo porque se fue un amigo, ¿no? Se fue un buen amigo que sí, que aparte era un artista genial, pero lo que perdí fue casi un familiar, ¿no? Y bueno, dejamos ahí en el cajón una obra en la que él puso el texto, que por cierto fue el último texto que él escribió en su vida.
Mm, dedicada al gran poder, ¿no? mm, Y esta obra es la que te comentaba yo que me gustaría que culminara la Sinfonía de la Cruz. de la cruz. A ver si tenemos suerte y se dan las circunstancias de que pueda sacarla el año que viene y así homenajear también a mi querido amigo. Mm. ¿Y crees que a lo mejor Sevilla no le ha dado su sitio? Digamos, una vez ya falleció, quizás a lo mejor se le ha valorado más con el paso del tiempo, más que cuando lo teníamos en vida. Bueno, pues pasa como siempre, desde el punto de vista del pueblo soberano, sí se le dio toda la honra que él merecía, ¿no? Pascual era una leyenda, un mito. En vida la gente lo adoraba. Está la otra cara de la moneda, ¿no? Que es el mundo institucional, que como siempre es torpe, es lento y suele ser corto de vista, ¿no? Entonces, pues esa gente ya llegó tarde, como suelen hacer siempre, ¿no? Entonces, esa es una de las cicatrices que al final quedan en esta ciudad que por desgracia no ha sido ni la primera ni la última cicatriz que afean esta ciudad, por otro lado tan hermosa, ¿no? Pero que tiene esa, esa sombra también tan acusada de no ser a veces tan buena madre con sus hijos. Y hablando has comentado antes que eres devoto de la Esperanza Macarena, y bueno, después debido a todo lo que ha surgido en este verano en cuanto a su restauración y demás, como la restauración también es un arte y la imaginería también es un arte muy importante, quizá a lo mejor no se ha actuado de la mejor forma, tú cómo has visto todo este revuelo que se ha formado, en fin, cómo lo estás viendo todo. Hombre, No a sé si te ver, lo han preguntado, pero bueno, yo creo que te lo debería de... no, a mí no me gusta tampoco meterme mucho en polémica, pero bueno, yo tengo mi opinión, claramente. Hombre, es obvio que ahí no se ha actuado bien, evidentemente, ¿no? Eh, Se ha descuidado el tesoro más grande que tiene la hermandad, bueno, y uno de los grandes tesoros también más grandes de la ciudad y de la cristiandad. Entonces, objetivamente ahí no se ha actuado bien. Hombre, yo lo que tampoco me gusta es mm, masacrar a nadie, ¿no? Es decir, todos somos humanos y en algún momento dado somos susceptibles de cometer errores. Evidentemente hay errores y errores, y este ha sido también un error, este ha sido un error muy grande, ¿no? No es un error cualquiera. Entonces, nadie puede negar que ahí la hermandad, la Junta no ha estado bien, no ha estado fina. Pero bueno, afortunadamente la Virgen está ahora en muy buenas manos, de las mejores, y yo creo que dentro de no mucho tiempo, pues todo esto que ha pasado, pues no será más que un mal recuerdo que estoy seguro que no se volverá a repetir jamás y que se superará y que la hermandad de la Macarena pues volverá a ser lo que ha sido siempre, ¿no? El faro y la guía para tantas y tantas cosas. Esperemos que así sea. Ya prácticamente voy a ir concluyendo. Te quería comentar algún sueño, ¿no? Que te gustaría a lo mejor por cumplir, ya sea como compositor, incluso como cofrade, en fin, alguna meta, digamos, que te gustaría Hombre, pues vivir mira, o cumplir, ¿no? como te decía al principio de la entrevista, yo sigo conservando la ilusión de aquel niño, ¿no? Que soñaba con ser compositor. Entonces mi sueño y mi meta sigue siendo el mismo, es decir, no perder nunca esa ilusión y que Dios me siga dando la capacidad de poder emocionar a la gente, ¿no? Con lo que yo hago, porque al final la recompensa más grande es que lo que tú haces pues le sirva a la gente, ¿no?
Ujú. En momentos de tristeza, pues que tu música les acompañe, en momentos de alegría también les acompañe, ¿no? En definitiva, que lo que tú haces con tanto esfuerzo, pues para los demás sea algo que forme parte de su vida, ¿no? Yo no se me ocurre una recompensa mayor que esa, ¿no? Que en cierto modo tú formes parte Ujú. de la memoria emocional y sentimental de tanta gente. Pues esa va a seguir siendo mi meta, que Dios me conserve ese don, cuantos más años mejor. Y ya para terminar, si tus marchas quisieran decir, digamos, o se quieren resumir de una forma, ¿cómo sería? Digamos, si se tienen que contar de una forma, ¿cuál sería esa forma? Pues, pues mira, yo siempre he tenido muy claro y he perseguido que suenen a Sevilla. Es decir, yo soy un férreo defensor del estilo sevillano en todo, que por otra parte el estilo sevillano también es fruto de mezcla de muchas cosas, ¿no? Que aquí, gracias a Dios, hemos tenido gente de fuera que han aportado lo más grande, ¿no? Juan de Mesa, Martínez Montañés, Cayetano González, yo qué sé, tantos y tantísimos. Bueno, Gámez La Serna, por Dios, Pedro Morales. Pero bueno, eso ha configurado un estilo sevillano muy característico, muy reconocible y muy sublime. Entonces es lo que yo he pretendido de siempre, ¿no? Que cuando alguien escuche mi música, aunque incluso no conozcan al autor, pero que digan, esto me suena a Sevilla, esto... Y ya si dicen, esto me suena a David Hurtado, pues mejor. Pues lo dicho, David, muchísimas gracias por este ratito. La verdad que he disfrutado muchísimo. Ha sido un privilegio tenerte por aquí y ya nos emplazamos para una próxima. Nada, muchas gracias a ti, Pedro, y también muchas gracias a todas las personas que han tenido a bien perder este ratito invertir este ratito en vernos. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Nos vemos pronto. Bueno, pues con esto terminamos la entrevista a David Hurtado. Espero que hayáis disfrutado mucho, que hayáis aprendido mucho también sobre música profesional, sobre composiciones e incluso también sobre el mundo cofrade. Así que bueno, dejaremos la entrevista subida a nuestro canal de Instagram. También la haremos en YouTube para que la podáis ver mañana por la mañana. Y lo dicho, espero que disfrutéis y que hayáis aprendido mucho de esta entrevista, que la verdad que ha merecido mucho, pero mucho la pena. Un saludo a todos.